Ya tienes los diagramas del cuerpo libre, la sumatoria de fuerzas y todo eso. Sí. Bueno, creo que sí. Entonces dibujas el cuerpo 1. Bueno, aquí ya depende también a quién quieras llamar cuerpo 1. Yo le voy a poner a la masa que está colgando M1 y este M2. Entonces, las fuerzas que actúan en M1, ¿cuáles son? La WMG y la tensión. Ajá. M1G y la tensión hacia arriba. Entonces, tú quieres mover este objeto porque dice una fuerza Fx horizontal actúa sobre el objeto de 8 kilogramos. La superficie horizontal no tiene fricción. Examine la aceleración del objeto deslizante como una función de f de x. O sea, tú quieres jalarle eso hacia arriba. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y para este objeto es ¿cómo? Tensión es igual a No, M. no, suma de Ah, fuerzas. WFY es igual a M1G. No. Suma de fuerzas. ¿Cómo queda la suma de fuerzas en Y? Pues yo lo tengo como fuerzas en Y es tensión menos la. ¿Cómo se llama? La F de. No, menos MG, ¿no? Menos M1G igual a ¿qué? A cero. ¿Por qué? Ah, no, igual a F de X. No. Entonces lo tengo En mal. este dibujo, ¿dónde ves una f de x? Ah, sí. Es que si desde el planteamiento de las ecuaciones de ahí no pasa, o sea, lo hacen mal ya. Entonces, ¿qué es lo básico para estos problemas? Y lo hemos hecho ya, ¿cuántos problemas de estos? Es igual a M, la masa por la aceleración, ¿no? Correcto, a la masa por la aceleración. Y luego, para el objeto 2, ¿qué fuerzas actúan sobre él? La tensión hacia La la izquierda. izquierda, y hacia la derecha, ¿qué? Fx. Entonces, en este caso, bueno, recuerden que siempre la normal, ¿verdad? Porque no falta que luego vaya a haber fricción y entonces ahí sí la necesitamos. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, no confundan esta con esta. Sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? Bueno, yo lo tengo como F de X menos tensión es igual a M2A. F de X menos la tensión es igual a M2A. Correcto. Y ya de esta primera ecuación, despejas la tensión, la sustituyes aquí y listo. Eso es todo. Porque dice, examine la aceleración del objeto deslizante como una función de f de x. ¿Sí? Pero, bueno, es que lo que yo hice fue de despejar la F de X. Y yo No. sé que, Aquí por ejemplo, dice. No, es que aunque me lo digas, aquí dice como función de f de x. O sea, a ver, cuando tú tienes y igual a x cuadrada más 5x, aquí y es función de quién. Tampoco ponen atención en cálculo diferencial. de X, De x. O sea, no vas a despejar x. Tú dejas ahí la x porque quieres ver cómo depende y de x. Entonces no la vas a quitar. Aparte, ¿para qué despejas f de x
si lo que no conoces es la tensión. O sea, tú lo que vas a hacer es irle dando valores a f de x y vas a observar cómo se comporta la aceleración. ¿Sí? Entonces, si despejas la tensión de la primera ecuación, te queda M1A más M1G. Mete esto aquí y te queda f de x menos M1A más M1G es igual a M2A. Entonces, este término lo voy a pasar para acá. Me queda fx menos M1G es igual a M2A más M1A. ¿Sí? ¿O no? No los escucho. Sí, Y entonces aquí a la derecha factorizo la aceleración y me queda M1 más M2. Y lo paso dividiendo. O sea, la aceleración será f de x menos M1G entre M1 más M2. Ahí está, es lo que pide. ¿Qué pasa si f de x aumenta? ¿Qué pasa con la aceleración? aumenta. Aumenta. ¿Qué pasa si f? Fíjate, si f de x es igual a M1G, ¿qué pasa? Aumenta. No, 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 no. Si f de x es igual a M1G, ¿qué pasa con la aceleración? Es cero, ¿no? Es Porque cero. está sin Exacto, movimiento. es cero. Eso es lo que quiere que haga. Y luego dice, ¿para qué valores de f de x la tensión en la cuerda es cero? Fíjate, tienes que meter esa ecuación Profesor, por en... ejemplo, si bueno, en la primera que dice para qué valores de f de x el objeto de 2 kilogramos acelera hacia arriba, Ujú. utilicé la misma fórmula de aceleraciones y aceleración por masa 1 más masa 2 es igual a menos m1g más f de x. Y luego ya después de ahí, la aceleración la tomé como 10 porque son la masa 1 que es el de 2 kilogramos más 8. No, Y ahí fue donde entré con la duda porque no, es que yo ¿por qué tomé, la tomas como 10? porque si la aceleras, ajá, eso fue algo que después supe que no era, porque No, ya después la aceleración la tomé igual a cero y sí, por ejemplo, ya de ahí supuse que la F, como acaba de mencionar, que la F de X es igual a M1G. Entonces el valor de A sería 19.6 newtons porque tiene la mínima fuerza necesaria para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. ¿Estaría bien? es que me dijiste tantas cosas. A ver, aquí el detalle sí, al principio estuviste mal en asumir que iba a valer 10, pero sí cuando dices, si la aceleración es cero, quiere decir que el movimiento va a ser constante, con velocidad constante, o no se va a mover. Pero, pregunta, ¿para qué valores de f de x el objeto de 2 kilogramos se acelera hacia arriba? Ok, si queremos una aceleración hacia arriba, a debe de ser mayor que cero. O sea, mira, las masas, esas siempre van a ser positivas. Entonces, aquí abajo no hay problema. El detalle está arriba en el numerador. ¿Cuándo lo de arriba me da positivo? O sea, A será positiva cuando f de x sea mayor que M1G. A será 0 si f de x es igual a M1G. Y A será negativa si f de x es menor que M1G. Eso es lo que te pide. Entonces, bueno, que ya si la aceleración es mayor que cero es porque el cuerpo se desplaza hacia la derecha. Bueno, yo lo supuse así. Sí, porque esa fue la notación que tomamos desde un inicio. De hecho, dice que se
mueva hacia arriba. Pero sí, pues es equivalente a que el objeto de 8 kilogramos se mueva a la derecha. Ok, entonces sí estaría bien el de 19.6 newtons, porque es igual a M1G. 19, ajá, para que la aceleración sea cero. O sea, y en ese caso estaría en equilibrio y no se movería. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y luego en el B dice, ¿para qué valores de f de x la tensión en la cuerda es cero? Entonces, esta aceleración la vamos a sustituir en donde tengo la tensión despejada. Acá, en esta de arriba. Dice, tensión es igual a M1A más M1G. Entonces me quedaría M1 por A, que A es f de x, menos M1G sobre M1 más M2 menos M1G. Entonces, cuando esto se hace cero, igualalo a cero y me dices cuánto vale f de x. Profe, ¿no sería más 1 mg más Ah, M1G? aquí es más, sí. Entonces nada más igualen a cero y ya despejen. Entonces el primer paso es el M1G lo paso restando. Y luego esta M1 la puedo pasar aquí dividiendo. Y me queda Fx menos M1G entre M1 más M2 es igual a menos G. ¿Sí? Y luego estas dos masas las paso acá multiplicando y me queda Fx es igual a menos G por M1 más M2. Y este término que está restando lo paso sumando. Y entonces este y este se eliminan y me queda menos G por M2. Ahí está. O menos M2G. Con esta fuerza, ¿por qué me da negativa? ¿O qué implicación tiene que me dé negativa? No tiene ninguna implicación. Porque ya es cuando la tensión es igual a cero, No, 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 no. ¿Qué implicación tiene? O sea, si una fuerza es negativa, ¿qué quiere decir eso? que está moviendo hacia la izquierda, ¿no? Que se está moviendo hacia la izquierda. O sea, quiere decir que esa fuerza ya no tiene que jalar, tiene que, ¿qué tiene que hacer? Nosotros tomamos la fuerza positiva yendo hacia la derecha. Si tú me acabas de decir que va a la izquierda, entonces, ¿qué le está haciendo a este objeto de 8 kilogramos? Lo está arrastrando. No, va para la izquierda. Ajá, por eso. Entonces lo... Lo empuja. Ah, ok, ok. Y luego ya al final dice, grafique la aceleración del objeto de 8 kilogramos en función de f de x. Eso es lo más fácil. Incluye valores desde menos 100 hasta 100. Y ya. Va a llegar un punto en que la aceleración va a ser mayor que la gravedad. O sea, van a agarrar esta función, la meten en el graficador, su variable es f de x. O sea, pueden sustituir esto por una x y ya, ahí está una f de x. O sea, este es f de x. ¿Sí? Y la grafican y listo. ¿Qué les va a salir? ¿Una parábola, una hipérbola o qué?
¿Qué gráfica me sale? Sí vieron las cónicas, ¿no? ¿No? No, no que yo me acuerde. Para que todo, es que miren, algo que ustedes deben de entender es todo lo que no saben ya no es culpa de sus profesores de la prepa, ya es su responsabilidad. O sea, yo también entré con muchas carencias a la universidad, pero no es como para estar, no, ay, no lo sé y ya. Pues pónganse a estudiar todo lo que deben de saber. O sea, todo lo que viene en el temario de examen de admisión, y yo recuerdo que sí venían esos, es cosas que ya deben de saber, porque si no van a estar batallando bastante. ¿Qué potencia tiene ahí la X? Positiva. No, pero ¿cuánto vale? La de azul. Tiene una potencia cuadrada, cúbica, ¿O lineal? lineal, entonces va a salir una línea. Cuando ustedes grafiquen esa función, esto aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y, les va a salir así. ¿Por qué? Porque aquí está restando esto. Este va a ser M1G sobre M1 más M2. Esa es la ordenada al origen. Abscisa al origen. Y ordenadas abscisas. Y luego, esta pendiente va a ser M1 más M2. Bueno, o sea, si ustedes miden la relación de esto entre esto, la pendiente es M1 más M2. 1 entre M1 más M2. Bueno, ¿qué otra duda tiene? Profesor, nada más podía por favor bajar tantito la pantalla. Es que en el B yo lo tenía muy diferente y me salió una cosa bien rara. Ujú. En el B, ya no sé ni cuál es el B, pero pues ahí está todo. Ahí, gracias.
Listo, profesor, gracias. Ok. ¿Ya eran todas sus dudas? Profe, yo tengo duda en el 48, el del mago. Ok, ya lo estoy copiando. Dice, un mago jala un mantel de abajo de una taza de 200 gramos ubicada a 30 centímetros del borde de la mesa. El mantel ejerce una fuerza de fricción de 0.1 newton sobre la taza y el mantel se jala con una aceleración constante de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto se mueve la taza en relación con la mesa horizontal antes de que el mantel esté completamente afuera debajo de ella? Note que el mantel debe moverse más de 30 centímetros en relación con la mesa durante el proceso. Ok, con esa fuerza de fricción, ¿qué aceleración tiene la taza? ¿Sí me escuchan? Me ¿Eh? salió ¿Cero punto qué? 0.5 metros sobre segundo cuadrado. 0.5 metros. Ok. Ahí. La aceleración de la taza es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración del mantel es 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la diferencia de aceleraciones es 2.5. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto se mueve la taza en relación con la mesa horizontal? Ok. Eh, mm, ok, tenemos la taza y el mantel, tenemos que moverlo más de 30 centímetros. Bueno, dice que está a 30 centímetros del borde. Y cuando jalan el mantel ejerce una fuerza hacia acá de 0.1 newtons que hace que se acelere 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Es que creo que esto no lo va a necesitar, pero... Y luego ya tengo la aceleración. Ok, ¿cuánto vale la normal? ¿1.96? Ujú. Mm, ok, entonces,
Si el mantel se está moviendo con esta aceleración y se va a mover 30 centímetros, ¿cuánto tiempo tarda moviéndose? O sea, yo tengo distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta la tomo como 0, esta vale 0 porque parte del reposo, entonces el tiempo es igual a 2 veces distancia sobre aceleración. Este es el tiempo que el mantel lo tengo que estar jalando. ¿Sí? Sí. ¿No? Entonces, ¿cuánto da ese tiempo? Me dio 20. Con la aceleración del mantel. Ajá, ok. Con la aceleración del mantel te dio 20. A mí me dio 0.48, pero Eso es factible. Es que está en centímetros, perdón. Le puse en centímetros en vez de... Entonces sí da 0.48. ¿Sí o no? Ahora me salió .2. Pónganse de acuerdo. A ver, la distancia es punto 3, porque son 30 centímetros. Entonces me da 2 por 0.3 entre la aceleración que son 3. ¿Cuánto da esto? 0.2, ¿no? Sí. 0.2. Entonces, cuando jala el mantel, en 0.2 segundos ya está fuera. Por lo tanto, la distancia de la taza será velocidad inicial, bueno, distancia inicial, todo lo mismo, pero pues, ya sabemos que es 0. Y es un medio de la aceleración de la taza, que es 0.5 por 0.2 al cuadrado. Y ya. profesor, y si por ejemplo yo igual X la posición inicial a la posición final, bueno, posición 2, pues si X1 es igual a X2. ¿Pero por qué? Es que la X1 la tomé como un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que es Ujú, igual a un medio de 0.5 por tiempo al cuadrado. Y ujú, la 2 la tomé como 0.3, que son la distancia, los 30 centímetros. sí, Lo convertí a metros. ajá. 0.3 más un medio de 0.5 por tiempo al cuadrado. Ya después al igualarlo me quedó que un medio de 3t al cuadrado es igual a 0.3 más un medio de 0.5 por tiempo al cuadrado. ¿Pero por qué igualas eso? Va a sacar el tiempo, ¿no? Porque se supone que debes de tomar cuando ya está en movimiento y cuando está en reposo, ¿no? Cuando ya está en movimiento. Es que la taza se empieza a mover cuando el mantel la empieza a jalar. Pero tanto en un inicio el mantel y la taza están en reposo. Ujú, Y cuando empiezas a jalar el mantel, o sea, aquí lo que acabo de saber, de sacar, es cuánto tardé en sacar todo, en jalar todo el mantel. ¿Sí? ¿Sí o sí. no? Y entonces, ya sé que son 0.2 segundos. El mantel ejerce una fuerza de 0.1 newton sobre la taza. Eso hace una aceleración de 0.5. Entonces, la taza se está acelerando a 0.5 y el tiempo que ejerzo esa fuerza sobre la taza es 0.2, que fue el tiempo en que tardé en quitarle el mantel de abajo. ¿Qué distancia se movió? Sí han visto cuando bueno, cuando hacen ese truco, ¿no? Sí. ¿Se Sí. mueve mucho la taza? No. No, ¿verdad? Y si hacen el cálculo que les acabo de decir, les da 0.01. Sí. Esto es
1 centímetro. Se mueve 1 centímetro la taza. Y ya. ¿Alguna duda? Profe, también tengo dudas con el 49. Yo también. Un paquete de platos se asienta en la plataforma de una camioneta con una compuerta abierta. El coeficiente de fricción estático entre el paquete y la plataforma es de 0.3 y el coeficiente de fricción cinética 0.25. La camioneta acelera hacia adelante sobre suelo a nivel. ¿Cuál es la aceleración máxima que puede tener la camioneta de modo? ¿Ves? O sea, es como el que acabo de hacer. De hecho, ya habíamos hecho uno donde yo les dije, aquí consideramos el mu estático y luego consideramos el mu cinético. Entonces, la fuerza de fricción estática bueno, la fuerza de fricción estática máxima. O sea, ¿cuánta fuerza tengo que hacerle yo a esos platos para que se empiecen a mover? ¿Cómo saco eso? ¿Cómo saco la fuerza de fricción? Es el coeficiente por la normal, ¿no? Y entonces, la normal, como dice que es una superficie a nivel, pues, el ángulo de inclinación es 0. Entonces, la fuerza de fricción es igual a mu, que es 0.3, por la normal, que es 60 por 9.8. ¿Cuánto les da esto? En medio 176.4. Sí, 176. Entonces, quiere decir que la fuerza máxima que pueden sentir los platos antes de moverse es esa. Entonces, por segunda ley de Newton, 176.4 newtons es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Les debe de dar 2.94. Chéquenlo. Sí, profe. Ok. Y luego dice, apenas la camioneta supera esta aceleración y enseguida se mueve con aceleración constante. Recuerden, ¿qué pasa cuando ya superan esta aceleración? Pues ya se mueve el objeto. Pero al ya estarse moviendo el objeto, entra la mu s, que diga la mu k. ¿Sí? Antes de moverse, tengo mu s, mu estático, no se mueve. Pero ya que se mueve, entra mu k. Entonces, la mu k es menor. Como yo sigo aplicando la misma aceleración, ahora voy a ver, ¿cuánto vale la fuerza de fricción cinética? Esta fue de arriba estática. O sea, sería 0.25 por 60 por 9.8. ¿Cuánto les da esto?
147. A medio 147. Ujú. Fíjense, la camioneta sigue ejerciendo esta aceleración, pero yo ya solamente necesito superar este para que se sigan moviendo los platos. ¿Cuánto me sobra? ¿Por qué se tardan tanto en una resta? 29.6. 29.4. 29.4, sí. Entonces, lo que sobra, los 29.4, estos van a acelerar los platos. O sea, yo tengo, si yo los platos se van a mover a la derecha, entonces la fuerza de fricción actúa para acá. Esta fuerza de fricción es de 147 y esta fuerza a la derecha es de 176.4. Por eso lo que me sobra es esto. Y eso que me sobra va a hacer que los platos se sigan acelerándose. ¿Cómo saco la aceleración de los platos? ¿Cómo saco aceleración? Segunda ley de Newton. Nada. ¿No es fuerza entre masa? Fuerza entre masa. Y entonces la fuerza me da 29.4 newtons y la masa son 60 kilogramos. ¿Cuánto da esto? Casi 0.5. O sea, va a dar 0.49 algo. ¿Sí o no? Tienen que tener su calculadora ahí. 0.49. Ok. Ahí está el inciso B. Y luego, el conductor limpia los fragmentos de platos y comienza de nuevo con un paquete de... La camioneta acelera sobre una colina inclinada. Y luego dice a 10 grados con la horizontal. ¿Cuál es la aceleración mínima que puede tener la camioneta tal que el paquete no se deslice en relación con la plataforma? Cuando la camioneta supera esta aceleración, o sea, es volver a hacer lo mismo, pero ahora con un plano inclinado. Cuando está el plano inclinado, ¿qué cambia? Nada. Mu se multiplica por el coseno. ¿Qué? ¿Qué Mu. multiplicas por el mu? O sea, que la normal es... ¿Cuánto vale la normal si estoy en un plano inclinado? El coseno del ángulo. Ah, sí, nada más el coseno del ángulo. Mu coseno del ángulo. No, la normal. W. Peso. W, o Coseno sea, del nada ángulo. más W. Coseno del ángulo. Correcto. Nada más que es mejor ponerle siempre M, porque casi nunca les van a dar el peso, casi siempre les dan la masa. Por eso es mejor poner mg coseno del ángulo. ¿Qué otra cosa va a suceder? Si yo estoy en un plano inclinado, hay una fuerza hacia acá, que es, esa fuerza es m por g seno del ángulo. Esa fuerza se la tienen que agregar. ¿Ok? Y ya depende hacia dónde se vayan a mover. La fricción iría, o sea, la fricción puede ir o para acá o para acá. En este caso, si yo estoy, o sea, yo tengo aquí mis platos. Yo sé que siento una fuerza hacia acá, pero ustedes pueden hacer el experimento. Agarren su libreta y pongan su goma y empiecen a inclinar la libreta poquito a poquito. ¿Se cae la goma cuando lo tienen a la mitad? ¿Sí o no? Sí. Sí se cae. Y cuando lo tienen en una cuarta parte de la inclinación.
No, pero ya tiene movimiento. Cuando lo tiene en una octava parte, vamos a decir que la sexta parte, no. La novena, bueno, sí, la sexta parte. La sexta parte de la inclinación, ¿cuántos grados son? O sea, yo me refiero a, está horizontal y la máxima inclinación es vertical. La máxima inclinación, ¿qué ángulo tiene? 90. 90 grados. La sexta parte de 90 grados, ¿cuánto es? 15. 15 grados. Cuando tenemos la libreta inclinada a 15 grados, ¿la goma se cae? ¿Se No. desliza? No. No. ¿Por qué no se desliza? Si yo ya sé que tengo aquí esta fuerza, ¿qué hace que se detenga la goma? La fricción. La fricción. ¿Hacia dónde va la fricción entonces? Hacia acá, ¿verdad? Sí. Hacia la, Entonces, hacia la cuando derecha. ustedes, cuando ustedes vayan a hacer un diagrama de fuerzas, en este caso, por ejemplo, recuerden que yo siempre giro el sistema para verlo mucho más fácil. Yo hacia acá tengo M1G seno del ángulo. Bueno, el M1 está de más porque no tengo dos masas, puede ser MG. Y hacia acá la fuerza de fricción. Entonces yo tengo fuerza de fricción es igual a mu por mi normal, pero en este caso sería mu mg coseno del ángulo. ¿Sí? Sí. ¿No? Y luego, para que se caigan los platos, cuando, o sea, sí han sentido eso, ¿no? Cuando están en un carro y aceleran hacia adelante, ustedes sienten que se van para atrás. ¿Sí o no? Sí. Sí. Esa fuerza que ustedes sienten que los empuja hacia atrás es la misma que si multiplico la aceleración del carro por su masa. ¿Nunca han escuchado eso de que si no te pones el cinturón en un choque a no sé cuántos kilómetros por hora es como si te golpearan con una masa de miles de kilogramos? Nunca. Nunca lo han escuchado. Pero sí se ponen el cinturón cuando van en el carro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cómo una masa pequeña a una velocidad grande se siente como si hubiera sido una masa muy grande. Pues se siente como sí, pero es por la fuerza, por el impulso que lleva. Entonces, cuando ustedes aceleran, la masa va a sentir una aceleración hacia acá. Bueno, lo acomodé al revés, pero esa es la idea, ¿no? Como va a sentir esa misma aceleración que haga la camioneta, la fuerza que va a sentir es MA. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas, en X me queda fuerza de fricción menos M1G menos M1A. Y yo quiero antes de que se empiece a mover, o sea, cuando está estático. Entonces, por eso aquí le pongo igual a 0. Y de aquí despejan la aceleración de la camioneta. Aquí ya les da el ángulo, les da el coeficiente de fricción. No me fijé. O no lo leí a detalle, esperen. Ya. Es que es el mismo coeficiente de fricción. O sea, es los .3 y los .25. ¿Sí? En este caso, como es antes de que se empiece a mover, aquí van a usar el μs. Y ya cuando se movió, pues ya usan el μk, pero vuelven a hacer lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que la normal cambió y que aquí le tuve que agregar esta fuerza. Y no me corrigen, y aquí va el seno, SM1G, seno del ángulo. Bueno, les recuerdo que el 1 está de más porque como no tengo dos masas. ¿Sí? Sí. Esas fueron las únicas diferencias. Pero el proceso es el mismo. Ok. Bueno. Entonces, continuamos el lunes ya con el examen. profesor, nada más
una última duda. Ahí en la fuerza de fricción se utiliza la de 176.4, ¿Siento qué? 76.4 o La fuerza ya de fricción. No, a ver, es que entonces, o ¿qué la es de el que hay? 29, la de ¿Qué les dije? 29.4. No, otra vez. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió aquí cuando Ah, ya sí, estamos? sí, sí, ya está en un plano inclinado. Ya no es la misma. Sí, Tienes que volver a calcularla, es lo que les dije, es que es volver a hacer lo mismo, solo que cambian esas dos cosas que están con la flecha ahí. ¿Sí? sí, Nada pues. más cambiar. Ok. Bueno, hasta el lunes. Gracias, profesor. Bueno. Hasta luego, profe. Saludos, profe. Profe.